Grabar ya. Correcto. Vamos entonces. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Primero vamos a comenzar, quizá por lo obvio, ¿no? Diferencias entre inteligencia racional e inteligencia emocional. La inteligencia racional, ¿qué implica? Es la parte que se ocupa de los cálculos, ¿verdad? Entonces, cuando necesitamos hacer algún tipo de cálculo, cualquiera que éste fuese, ahí estamos usando la inteligencia racional. Cualquier cosa, cualquier tipo de cálculo que tengamos que hacer, tipo matemáticas, calcular distancias, etcétera, etcétera. Ahí estamos usando nuestra inteligencia racional. ¿Con qué más? Razonamiento. Cada vez que tengamos que hacer algún tipo de diferenciación entre una y otra cosa, usar la razón, ¿verdad? Por eso es razón, razonamiento, vamos a usar la inteligencia racional. La memorización, cada vez que hay que memorizar algo, estamos usando también inteligencia racional, así como la agilidad mental. Entonces, la velocidad con la que podemos encontrar ciertas situaciones, ciertos problemas, agilidad mental. Destrezas, lo mismo, se refiere a las habilidades que están guardadas en nuestra memoria y por eso somos capaces de hacer las cosas de manera repetitiva, esas son destrezas. Conocimientos generales, todo lo que hemos ido aprendiendo en el transcurso de nuestra vida se va guardando allí en la inteligencia racional, ¿sí? Ahora, ¿qué es entonces? Fíjense, esto es muy importante, ¿no? Hablando de la regla de Pareto, que ya para quienes han estado aquí desde algún tiempo, ya saben que la regla de Pareto es la 20-80, ¿verdad? Entonces, el 20% del éxito está determinado por este tipo de inteligencia, la inteligencia racional, el 20%. En cambio, la inteligencia emocional, que es autoconocimiento, autoestima, asertividad, pensamiento positivo, automotivación, empatía y habilidades sociales. Esto determina el 80% del éxito. Entonces, ¿dónde debemos enfocarnos con más intensidad, con más empeño? Es precisamente en esta parte, en la inteligencia emocional, ¿sí? Cuando hablamos del autoconocimiento es realmente aprender a conocernos a nosotros mismos. Y de una u otra manera eso es lo que hemos estado viendo, o estábamos viendo hasta la semana anterior, ¿verdad? Cuando estábamos analizando las diferentes formas en las que reaccionamos, las diferentes personalidades que tenemos cada uno de nosotros con el llamado niño interior, ¿verdad? Es decir, la forma en la que cada uno de nosotros podemos desenvolvernos en diferentes circunstancias, situaciones que se van dando en la vida. Eso es el autoconocimiento. Autoestima es el valor que tenemos cada uno de nosotros, pero que reconocemos. Sí, todos tenemos valor, pero hay personas que se autovaloran muy pequeñito y piensan que valen muy poco. Otras personas se supervaloran pensando que valen mucho, cuando realmente ninguno vale más que los demás. Todos valemos lo mismo. Entonces, la diferencia está simplemente en que precisamente eso, somos diferentes. Hay que aprender a tener una autoestima saludable. La asertividad, ya la vamos a ver un poquito con más detalle más adelante, básicamente podríamos decir, esta palabra significa equilibrio. Eso es la asertividad. Pensamiento positivo, por supuesto, contrario al pensamiento negativo, que es el que pulula el día de hoy en el mundo. Entonces tenemos que ir en contra de la corriente, obligando a nuestro pensamiento a ser positivo, para lo cual necesitamos estar constantemente recibiendo la información correcta precisamente para que esos pensamientos se mantengan de una manera positiva. La automotivación. Eso es clave, es fundamental. La gran mayoría de las personas lamentablemente no tienen automotivación. Por lo tanto, requieren o necesitan que alguien más les motive. Y eso suele ser un problema para cuando se necesita hacer actividades importantes, trabajos importantes, como por ejemplo Give of Legacy, en donde uno tiene que salirse del sillón de la comodidad y avanzar un poquito más, ¿no es cierto? Entonces, para eso hace falta la automotivación. La empatía, pues, que es la capacidad en términos generales, ¿no? De ponerse en el lugar de otro. Y habilidades sociales, capacidad para relacionarse con las otras personas. Muy bien, todos estos temas los vamos a ir desarrollando hoy con un poquito más de profundidad, ¿ok? Bien, empecemos con las definiciones de inteligencia emocional. Por un lado, dice P. Solvay y J. Meyer
que es la capacidad de percibir los sentimientos propios y los de los demás, distinguir entre ellos y servirse de esta información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo. Fíjense, ¿no? Entonces, la capacidad para percibir, o sea, para darse cuenta de los sentimientos de uno mismo y también de los demás. Y también distinguir entre ellos, saber qué es este sentimiento a diferencia de este otro, que todos tenemos, pero hay veces quizá nos resulte un poco complicado a muchos por cuanto no estamos acostumbrados, ¿no? Yo me refiero en términos generales como humanidad y más como ecuatorianos y más todavía hablando del sexo masculino, ¿no? No estamos acostumbrados precisamente a que tengamos que expresar nuestras emociones, sino al contrario, más bien se nos enseñó desde muy niños que no tenemos que expresar nuestras emociones. Entonces, es un poco complicado aprender, pero es necesario. Si queremos ser personas saludables, sanas, tenemos que aprender precisamente a identificar, a distinguir lo que son los sentimientos, ¿sí? Y a la vez usar esta información ¿para qué? Para guiar a los pensamientos y también a la conducta, nuestra propia conducta. Acuérdense, esa es la clave. Ahora, ¿qué dice Daniel Goleman? La capacidad, o sea, hablando de lo que es inteligencia emocional, es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de gestionar las emociones en nosotros mismos y también en nuestras relaciones. Bastante parecido al caso anterior, ¿verdad? Entonces, hablamos básicamente de lo mismo, un poquito más, un poquito menos, juego de palabras, pero básicamente es lo mismo. Entonces, es tener la capacidad para reconocer nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, distinguirlas unas de otras y aprender a gestionar. ¿Para qué? Para que tengamos un mejor autodominio, un mejor autocontrol y no dejemos que sean las emociones, que sean nuestros sentimientos las que nos definan, porque nos pueden dominar y nos pueden causar mucho daño. ¿Ok? Bien. Ahora, desde ese punto de vista, ¿cuál es mi definición personal, mía, del doctor José Pacheco, ¿no? Si definimos a la inteligencia como la capacidad para resolver problemas, sí, esa es la definición que a mí más me gusta de lo que es inteligencia, capacidad para resolver problemas, es cuestión de aplicar nada más en las diferentes áreas. Concluimos que la inteligencia emocional es la capacidad para resolver problemas emocionales y o sentimentales. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos tener muy claro que tenemos que llevar, ¿sí?, a un entendimiento muy claro de lo que es la inteligencia emocional. Ahora, ¿qué características tiene una persona emocionalmente inteligente? Este es el tema que nos va a ocupar en este día, al menos en su primera parte. ¿Qué características tiene una persona emocionalmente inteligente? Entonces, vamos a ver algunas de esas características. ¿Cuál es la primera? Reconoce sus propias emociones, como lo vimos en la definición. Entonces, lo primero es reconocer sus propias emociones, ¿ok? La característica 2 es conecta con sus propias emociones. Conectar significa reconocerlas, pero además de eso es aceptarlas. Eso es conectar. No considerar que es algo malo o es algo negativo, no, sino sencillamente decir forma parte de mi vida, forma parte de mi ser y las voy a usar a mi favor, ¿ok? Ahora, las emociones no son ni malas ni buenas en sí. Son fuente de información que te va a ayudar a ser más consciente de ti mismo, ¿ok? Entonces, tenemos que considerar lo que realmente son las emociones. No son ni buenas ni malas, pero es una fuente muy grande de información que nos va a ayudar. ¿Para qué? Para ser más conscientes de nosotros mismos. Las 5 emociones básicas, hay muchas más, pero estas son las básicas, las otras un poco eh, son variaciones de estas 5 básicas, ¿sí? Pero son estas, ¿no? Miedo, enojo, tristeza, alegría y asco. Estas son las 5 emociones básicas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Porque a veces se pueden confundir, a veces podemos creer que es lo mismo. No, no es lo mismo. Una emoción de un sentimiento es diferente, ¿ya?
La diferencia está en qué? El tiempo, ¿ok? El tiempo y los pensamientos. Vamos a explicar esto. Una emoción es algo que viene un instante y al rato se va, ¿ok? Puede durar un poco más, puede durar un poco menos, pero las emociones duran, en términos generales, duran poco y se van. Cualquiera de estas, las que estamos viendo ahí, ¿no? Miedo, enojo, tristeza, alegría, todas ellas vienen y pronto se van. Ahora, estas emociones, si es que empezamos a pensar en ellas constantemente, más tiempo, porque ya le estamos dando más tiempo al pensar en ellas constantemente, continuamente, estas emociones se vuelven sentimientos. Y todas y cada una de las emociones que, como vimos hace un ratito, no son ni malas ni buenas, se pueden convertir en algo muy malo. ¿Ok? Voy a poner un par de ejemplos. Solamente vamos a poner el ejemplo con la número 1 y con la número 2. El miedo. Si consideramos al miedo como una emoción, que lo es, y el miedo empieza a entrar en nuestra memoria y empezamos a cavilar, a desarrollar pensamientos constantes acerca del miedo, ese miedo empieza a crecer en nuestra mente, al punto que realmente nos puede llegar a paralizar, porque ese miedo se convierte ya en pánico, en terror, y es incapacitante. ¿Ok? En cambio, si lo aceptamos como tal, el miedo es un aliado y eso es lo que es y nada más. Lo aceptamos como tal y dijimos, ya pasó, se acabó y vamos a otra cosa. Hablemos del enojo. Lo mismo, por más malo que sea algo que alguien haya hecho, una persona, si es que empieza a alimentar el enojo con pensamientos, prolongando el tiempo del enojo, ese enojo empieza a convertirse en amargura, en deseos de venganza, ¿ok? Y poco a poco va carcomiendo el alma de la persona, la mente se va llenando de sentimientos terribles, ¿sí? Y eso hace que va creciendo cada vez más, cada vez más. Y es grave, porque la amargura es algo muy grave, que realmente termina lesionando el cuerpo físico. Y empieza, fíjense, ¿no? Empieza siendo simples emociones. Y así con todos, podemos pasarnos la noche entera hablando de esto, pero realmente quiero compartir con ustedes más información. Así es que basta, para ejemplo, basta un botón, se dice, ¿no? Y así podemos hablar de cada uno de ellos y pues sí, basta es cuestión añadirle tiempo y pensamientos y lo convertimos a las emociones en sentimientos. Ahora, la primera emoción básica, el miedo, ¿sí? ¿Qué es? Es una desproporción entre los recursos que tengo a mi disposición y una determinada situación. Es decir, no están correctamente proporcionados, ¿ya? ¿Por qué? Aquello que tengo en mi disposición, a mi mano, ¿sí? Y lo que veo que me viene acá, eso me causa miedo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo específico. Hemos dicho que en Give of Legacy muchas de las personas, la gran mayoría de las personas, el 99% de las personas que le dicen que no por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al rechazo, ¿ok? Miedo al fracaso. Entonces, dicen, mis recursos son tan limitados, o sea, no están conscientes realmente, pero su mente subconsciente trabaja así. Automáticamente echa una serie de cálculos internos la persona y dice, esto es lo que tengo ahora en este momento. Entonces la gente normalmente piensa, no tengo tiempo, mi situación económica es mala, ahorita no tengo cabeza para esto, qué sé yo. Entonces habla de los recursos. Estos son los recursos que tengo. No, 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 para esto no sirvo. Automáticamente crean una negativa. ¿Por qué? Porque creen que sus recursos no son suficientes y eso determina miedo, ¿ok? Así funciona todo en la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que el miedo se vence con dos cosas, ¿ok? Con dos cosas. La más fuerte, imagina el miedo como un veneno, y aunque no lo es, pero vamos a hacer una comparación. Un veneno. Los venenos, la forma en la que se contrarresta en la salud, en el organismo, es a través de antídotos. Entonces, diríamos, hay dos antídotos contra el veneno llamado miedo. El uno es más fuerte, actúa más rápido, más eficientemente durante más tiempo. Es el amor.
¿ok? El amor a algo. Si una persona decide amar a algo o a alguien, es capaz de mover montañas, no le importa absolutamente nada, le pone pasión a lo que quiere hacer y lo consigue. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque eso es el amor. El amor no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. Decide hacer todo lo necesario para conseguir aquello que desea, eso es amor. Y la otra, el otro antídoto que también es muy efectivo, muy eficiente, ¿sí? Es el conocimiento. Si una persona se informa, aprende acerca de aquello que le causa miedo, va a vencerlo también, con mucha facilidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En 2 de Timoteo 1:7. Dios nos ha dado un espíritu de poder, ¿ok? No de miedo, ¿ya? Y también tenemos capacidad para autodominarnos. Entonces, alguien que diga, no, es que yo no puedo controlar el miedo, no es cierto. Eso no es verdad. Todos tenemos capacidad para hacerlo, ¿sí? El diseñador, quien nos diseñó, quien nos creó, nos puso eso en cada ser humano. Indistintamente de lo que creamos o no creamos, ese poder lo tenemos todos. Así es que simplemente tenemos que enfrentarlo. Segunda emoción básica, el enojo. Se presenta ante situaciones que nos desagradan, ¿ok? Entonces, alguien dice o hace algo que no nos gusta o sucede algo que no nos gusta y nos enojamos, ¿verdad? Entonces, en ese momento que se produce el enojo, pues obviamente hay veces tenemos la tendencia a ser reactivos, reaccionamos para contrarrestar ese enojo, ¿ok? Y o tenemos la opción, hay veces también pasa el enojo, ¿no? Por eso dice, orienta al ataque y a la defensa. Entonces, en un caso es enojarse y salir a, no sé, pelearse, ¿no es cierto? Es decir, ser ofensivo. Pero también puede ser defensivo, es decir, a ver, no te vengas contra mí porque, bueno, te enfrento aquí, ¿ya? Entonces puede ser el ataque o la defensa. Eso es lo que provoca como una reacción humana natural, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice también la Escritura en Efesios 4:26? Pueden tener iras. Dios dice, tranquilos, es parte de su formación, es como yo los hice, ¿ya? Es decir, tener iras no es problema, no es pecado, tranquilos. Pero no pequen. ¿Qué es el pecar entonces? Si las iras está bien, es la forma en la que podemos reaccionar. Si una persona es reactiva, va a cometer realmente una falta en contra de otras personas y en contra de sí mismo. Entonces, ¿qué hacer? Por supuesto, autodominio. Recordar lo que vimos hace un ratito, ¿no? Anteriormente, tenemos espíritu y capacidad para autodominarnos. Sí, eso es lo que tenemos cada uno de nosotros. No caiga el sol sobre vuestro enojo. ¿Eso qué significa? Traten de solucionar los problemas pronto. No dejen que pase demasiado tiempo. Aprendan a confrontar las cosas para que eso no se convierta en algo malo. Es decir, acuérdense lo que les dije hace un ratito, ¿no? Si empezamos a pensar mucho durante mucho tiempo, se convierten en sentimientos. En lugar de ser simples emociones, se convierten en sentimientos y pueden ser muy perjudiciales. Por eso dice, no den lugar al diablo. Dar lugar al diablo, en este caso la palabra diablo significa adversario, aquel que quiere hacerlo todo en contra, ¿no? Entonces, no den el lugar al diablo, ¿ok? Tercera emoción básica, la tristeza. La tristeza te prepara para superar la ausencia. Entonces, cuando sufrimos una pérdida, cualquiera que ésta sea, de índole física, material, espiritual, bueno, pueden ser múltiples las causas que provoquen esta emoción, ¿no? De la tristeza, ¿ok? Y bueno, esto es algo muy conocido quizá por todos, pero las etapas del proceso de pérdida, sí, que es muy reconocido según E. Kubler-Ross. Habla de diferentes, ¿no es cierto? Por un lado tenemos el nivel de energía productiva y por otro lado tenemos el tiempo. Entonces, toda persona que sufre una pérdida, dependiendo de la gravedad, va a pasar más tiempo y dependiendo de la forma en la que maneje la situación, va a pasar más tiempo o va a superarlo más rápido. Entonces, la etapa inicial, negación. Es sorpresa y miedo, ¿verdad?
Luego viene la fase de ira, donde hay cólera, indignación, resentimiento. Luego viene la incertidumbre, el desconsuelo, que es la negación, en donde vienen las preguntas, el por qué a mí, o por qué tuvo que ser así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está Dios en esto? Bueno, ahí viene esa etapa, ¿no? Luego viene la depresión, que es tristeza, aversión, frustración, nostalgia, donde la persona se sumerge en sus pensamientos y realmente ya no quiere saber nada, le parece que el mundo no tiene sentido, le pierde el sabor a la vida, etcétera, etcétera, entra en esa fase. Hay personas que se quedan en cada una de estas fases, hay personas que se quedan por muchos meses, incluso por años, ¿sí? Pero para la gran mayoría, la aceptación viene, que es la confianza y la tranquilidad, ¿ok? Entonces, cada uno de nosotros, dependiendo de cómo maneje sus emociones, puede pasar estos procesos de una forma muy rápida, muy rápida, muy rápida. O si es que la persona no tiene suficiente inteligencia emocional, puede tardar años incluso en superar este tipo de pérdidas, ¿no es cierto? Situaciones difíciles. Muy bien. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables, dice Primera de Pedro 5:10. Es una promesa, ¿no? Después de que hayan pasado por pruebas, dificultades, Dios les va a restaurar y van a volver a ser fuertes, firmes y estables. Promesa de Dios también. Cuarta emoción básica, la alegría. Te motiva a volver a generarla. Claro, a quien no le gusta sentirse feliz, ¿verdad? Alegre todo el tiempo. Y es una de las más grandes promesas que hoy por hoy las personas le dicen, ¿no? Y por eso deben haber escuchado ustedes encuestas que se hacen. Y dice, Ecuador es uno de los países más felices del mundo y cosas por el estilo. Les encanta hacer ese tipo de estadísticas, pero es realmente eso no se puede medir, porque la alegría es efímera, viene y va, viene y va. ¿Ok? Entonces, pero ¿a quién no quiere sentirse alegre? ¿A quién no le gusta disfrutar de momentos de alegría? A todos. Entonces, nos estimula a volver nuevamente a sentir esa alegría y queremos repetir el proceso para volvernos a sentir alegres, ¿verdad? Entonces, el proceso es estímulo, emoción y reacción. El estímulo es lo que percibimos con nuestros sentidos. La emoción es la sensación que nos provoca ese estímulo y la acción, la forma de reaccionar y actuar ante la situación. Las emociones son reacciones inmediatas ante un estímulo. Por lo tanto, no se pueden controlar, pero sí se pueden gestionar a nuestro favor. ¿Ok? Entonces, muy claro. Las emociones son reacciones inmediatas, es algo inmediato, usted no lo piensa, eso es algo que sucede, viene porque viene. No puede programarse, decir, uy, mañana me voy a sentir alegre todo el día. Sí, puede programarlo, pero justo le dan una mala noticia y vino la tristeza. ¿Ah? Entonces, eso no, se da la situación y viene la alegría. Ahora, uno sí puede forzar un poco, por ejemplo, hablando de la alegría. ¿Cómo? Por supuesto, leyendo chistes, viendo chistes y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, obviamente, vamos a sentirnos alegres, ¿ya? Sí se puede en ciertas cosas y la alegría, pues, es una de las cosas en las que se puede trabajar también en ese sentido, ¿ok? Quinta emoción básica, el asco. Te protege contra lo desagradable o peligroso. ¿Sí? Cuando percibimos a través del olfato algo pútrido, algo que huele mal, no lo vamos a comer, ¿verdad? Si percibimos un aroma desagradable, nos apartamos automáticamente de ese lugar. No es algo que nos gusta. ¿Sí? Porque tiene el objetivo de protegernos, porque normalmente los malos olores implican peligro, implican posibilidad de contaminación para nuestra salud, para nuestra vida. Entonces, es una emoción también que sucede inmediatamente. Usted no lo piensa, o sea, siente el asco enseguida y siente aversión y quiere salir corriendo del lugar, no quiere estar ahí, ¿sí? O aparta aquello que le afecta, ¿no? Si es comida, por ejemplo, que esté en descomposición, usted enseguida le hace a un lado y dice, no, 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 más lejos mejor, ¿ok?
Muy bien, entonces vamos a ver la característica 3. Las primeras características ya las vimos hace un ratito, que se refería precisamente a lo que tiene que ver con las emociones, ¿no es cierto? Característica 3. No categorizan bueno y malo, ¿sí? Entonces, una persona que tiene bien desarrollado la inteligencia emocional, porque estamos hablando de esas características, que tiene bien desarrollada la inteligencia emocional, no categorizan entre bueno y malo, ¿sí? Vamos a ver un momentito esta imagen. Pongan en el chat en este momento, quienes ven ahí a una joven, ¿sí? Y quienes ven a una mujer anciana. ¿Quién ve una mujer joven y quién ve una mujer anciana? Ponga ahí simplemente joven y anciana en el chat, ¿ya? Vamos a ver un ratito. Déjenme ver en el chat, ¿ya? Joven. Las dos cosas. Muy bien, joven. Anciana, anciana, joven y anciana. Muy bien. Joven, miro las dos, anciana, dicen. Perfecto, excelente. Sí, sí, las dos están ahí, ¿no? Pero sin embargo, hay algunas personas que realmente no pueden ver a la anciana y otras personas no pueden ver a la joven, ¿sí? Pero sí, están ahí las dos. Ahora, también pueden haber otra imagen parecida a esta, ¿no? Como la que estamos viendo aquí, en donde a primera vista parecen un anciano y una anciana mirándose de frente. Pero si vemos un poco más detenidamente, pues vemos a un músico de un lado y una persona que tiene algo sobre su cabeza, ¿no? Sosteniendo, no sé, como unos platos uno encima de otro, ¿no? Alguien saliendo de una puerta y cosas por el estilo. Bueno, entonces, todo esto implica de que realmente las cosas no siempre son como aparentan ser, ¿ok? Sino que en realidad son lo que son. Entonces, aprendamos a ser un poco más abiertos y no a juzgar las personas en particular o las circunstancias en general y categorizarlas y decir esto es bueno y esto es malo. Excepto, hay una excepción a la regla, ¿verdad? Excepto cuando las cosas se van más allá de los principios. Todo lo que se sale de los principios es realmente malo, indistintamente de las opiniones, ¿ok? Pero cuando son cosas genéricas, generales, pues sí, no podemos juzgar a las personas. Por eso se dice que no se debe juzgar a un libro por la portada, ¿verdad? Pues acá tampoco podemos hacer eso en términos generales, ¿ya? Característica número 4. Tienen una autoestima saludable. Entonces, cuando hablamos de una autoestima saludable, hablamos de tener una autoestima equilibrada, ¿ok? Como dice aquí en Romanos capítulo 12, versículo 3. Por la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Es decir, cada quien tiene que tener una autoestima saludable. ¿Qué es tener una autoestima saludable? No creerse que no es valioso, porque lo es, valiosa, porque lo es, y tampoco creer que es superior a los demás, porque no lo es. Entonces hablamos de una autoestima saludable. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame el coraje para cambiar las cosas que sí puedo y sabiduría para entender la diferencia que hay entre ellos. Esto lo dijo San Francisco de Asís. Entonces, es una oración que realmente nos hace entrever que realmente tenemos que aprender a aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar, porque hay personas que no lo aceptan y eso es un error grave, ¿ok? Pero también hay personas que no quieren cambiar lo que sí pueden cambiar y eso también es un error grave. ¿Por qué? Porque las personas, algunos suelen confundir y creen que hay cosas que no pueden cambiar, pero realmente sí pueden cambiar, en tanto que quieren cambiar otras cosas que no pueden cambiar. Por eso la oración dice, dame la capacidad para entender la diferencia entre el uno y el otro, para dedicarme a cambiar en lo que sí puedo cambiar y no intentar cambiar lo que no puedo cambiar, ¿ok? El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia, lo dijo Henry Ford.
¿sí? Entonces, por eso se dice que realmente el fracaso no existe. El verdadero fracaso es dejar de intentar. Ese es el verdadero fracaso. Pero hacer algo y que no resulte como uno quiere, eso no es un fracaso. Eso es un intento por lograr algo, ¿ok? Y eso es parte del proceso y es muy inteligente. Característica 5, asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es un punto intermedio entre la pasividad y la agresividad. Entonces, la asertividad, como les dije al principio, es un equilibrio. Es equilibrio. Es tener la capacidad de decir y hacer lo correcto en el momento correcto, con la actitud correcta. La palabra clave es firmeza. Para entender esto, voy a ponerles un ejemplo. Usted está haciendo fila, está haciendo cola para un trámite o cualquier cosa, ya lleva unos 20 minutos haciendo fila. Detrás de usted hay varias personas, delante de usted también. Y de pronto viene alguien y como que sin nada y se le pone delante de usted. ¿Ok? Entonces, una persona reactiva, ¿qué hace? Le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te metes aquí? Respeta la fila. ¿Sí? Esa es una persona reactiva. Una persona pasiva, lo cual no es bueno, cuidado, no confundan, se guarda para sí el coraje, se hace a un lado, le mira de mala cara, pero no dice ni hace absolutamente nada y deja que la persona entre y como que sin nada. ¿Ok? Esos son los dos extremos. ¿Qué es ser asertivo? Ser asertivo significa preguntarle a la persona con firmeza, pero con tranquilidad, con educación y decirle, a ver, dígame usted, ¿por qué razón se pone delante? Y permítale que le dé una explicación, ¿ok? La persona le puede decir algo como, mire, la verdad, yo sí, de verdad, lamento mucho tener que hacer esto, pero tengo una urgencia, tengo algo, no sé, que salir inmediatamente porque tengo una persona enferma, qué sé yo. A lo mejor usted conversando con las demás personas le dice, mire, permitámosle que pase primero para que se desocupe pronto, ¿no? Pero si a lo mejor se da cuenta que la persona realmente lo quiere hacer porque es un metido, porque es un vivo, pues va a decir, ¿sabe qué? No, de ninguna manera, usted no se queda aquí. Usted va a respetar la fila y va a ir para atrás, como todos los demás. Y listo. Eso es ser asertivo. Es decir, decir las cosas con verdad, con equilibrio, sin faltar el respeto, sin gritar, pero hacer realmente las cosas de la forma correcta. ¿Ok? Eso es ser asertivos. Bien. Entonces, como dice también aquí en Proverbios capítulo 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Eso es ser asertivo. ¿Ok? Ser paciente, ¿ok? Por supuesto, hay que ser valiente cuando hay que serlo, dominarse a sí mismo siempre, eso trae grandes beneficios. La característica 6, empatía. Empatía. Es más que simplemente ponerse en el lugar del otro. Es conectarse con los sentimientos de los demás. Escuchar, pero sin cargarse de sus problemas. Eso es algo muy importante, recuerden. Entonces, empatizar con las otras personas no es para cargar con los problemas de las otras personas. No, es realmente conectarse con ellos, realmente escuchar los problemas por los cuales están pasando. No es solamente decir, ay, qué pena que me da, qué pena que siento, espero que te vaya mejor. No, es realmente conectarse con esa persona, ¿ok? Escucharlo. Pero no, ¿por qué va a llevar esos problemas? No son sus problemas. Se dice que los problemas que se comparten con otras personas disminuyen el peso, y eso es cierto, es eso el objetivo de una persona empática, ¿ok? Darle a esa persona una salida para su situación emocional. Camina un rato con mis zapatos, dice un proverbio indio. Si hay un secreto del éxito, reside en la habilidad de ver el punto de vista de la otra persona, así como desde el propio, lo dijo Henry Ford. Entonces, parte del secreto del éxito es tener la habilidad de ver el punto de vista de otra persona, es decir, conectarse de tal manera que en verdad podamos colocarnos en el lugar de la otra persona, ver con los ojos que la otra persona está viendo. Característica número 7.
tener un interés auténtico por otras personas, ¿sí? Entonces, demostrar que realmente estamos interesados en verdad por otras personas. La vida es como un eco. Si no te gusta lo que recibes, ten cuidado con lo que emites. Así es. Es también como un espejo en el que se refleja lo que realmente somos cada uno de nosotros. Aquello que damos, aquello que sembramos, eso es lo que cosechamos. Aquello que entregamos a los demás, eso es lo que recibimos. Así de sencillo, ¿sí? Por lo tanto, uno tiene que evaluar lo que está recibiendo de otras personas. Sencillo, es lo que yo estoy dando a otras personas. ¿Ok? En todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Lo dijo Jesucristo. En Mateo 7:12 encontramos, ¿no es cierto? Entonces, hay que tratar a las demás personas de la forma en la que queremos que las demás personas nos traten a nosotros. Pero eso tiene que tener el sentido correcto. ¿Ya? Porque también suelen poner, por ejemplo, en algunos autobuses, ¿no? Un poco parafraseando esto, le ponen una frase, te deseo el doble de lo que me deseas a mí, le dicen así, ¿no? Porque los choferes a veces suelen ser déspotas, eh, irrespetuosos, etcétera, etcétera, y ponen un letrero ahí, ¿no? Te deseo el doble de lo que me deseas a mí, porque como la gente sube al bus y ve el maltrato que recibe, la gente le desea hasta la muerte, algo más dice, y lee el letrero que dice ahí, te deseo el doble de lo que me deseas, dice, uy, yo le deseaba a este que le vaya mal, entonces si le deseo eso, me va a ir mal a mí. No, mucho cuidado, porque la palabra no dice eso. En todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos les traten a ustedes. Ese es verdaderamente el sentido. Hay que tratar bien a los demás y eso va a regresarnos a nosotros también como consecuencia. Característica número 8 de una persona que tiene inteligencia emocional, ser congruentes consigo mismo. Es poder empatar el ser con el parecer. ¿Ok? Entonces es muy, muy importante esto. Aquí hablamos ya del carácter. El carácter es lo que realmente somos, lo que nos mostramos por fuera, que es la fachada, ¿sí? Aquello que se revela ante las demás personas es nuestra personalidad. Debemos ser congruentes entre la personalidad con el carácter. Debe ser el mismo. Tal cual somos por dentro, debemos manifestarnos por fuera. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Lo dijo Pablo a su discípulo amado Timoteo, ¿verdad? Entonces, aquí le dice, tengan mucho cuidado con aquellas personas que realmente son falsas, que muestran ser una cosa, pero realmente no son eso, son otra cosa. Mucho, mucho cuidado, mucho, mucho ojo. ¿Sí? Hoy más que nunca tenemos esos peligros y están a diestra y siniestra. En las redes podemos ver eso por todos lados, a nivel de la política podemos ver en todos lados, a nivel nacional, local, mundial. Nosotros tenemos que ser diferentes, no debemos caer en la corriente del mundo. Por eso estamos aprendiendo esto, para ser personas diferentes, para ser personas de bien, personas positivas, personas capaces de autocontrolarse, de autodominarse, de salir adelante, de surgir cada vez más y más con más eficiencia. ¿Ok? Lo que cambia nuestro planeta es la conciencia. Lo que crea la conciencia es la educación. ¿Ok? Entonces, primero, para cambiar el planeta hay que tener una conciencia diferente. Pero ¿con qué se crea esa conciencia? Con educación, no con adoctrinamiento. El día de hoy, el mundo está sumido en el adoctrinamiento, no en la educación. Ese es el grave problema. Es por eso que nosotros tenemos que autoeducarnos. Es la mejor manera de salir adelante. Hay que autoeducarse. ¿Ok? No hay alternativas. Aquí no hay opciones. Característica 9, comunicación efectiva. Las 3T. ¿Cuáles son estas? Toda la información, toda la atención y toda la comunión. Antes de emitir cualquier criterio, antes de dar una opinión, cuando alguien nos pida, tenemos que recordar estas 3T. Primero, necesitamos toda la información.
Aprendamos a escuchar, que nos digan todo lo que tiene que decirse, ¿ok? A veces tenemos la tendencia a presuponer que ya sabemos la respuesta cuando todavía ni siquiera hemos escuchado toda la información que nos tienen que dar. Entonces es importante tener toda la información completa. Hay que poner toda la atención. Como ven esa imagen que está arriba, hoy por hoy más que nunca, los dispositivos móviles, los celulares, pues hacen que las personas estén tan metidos en sus propios mundos que aunque estén en comunicación, entre comillas, con varias personas a su alrededor, están más pendientes de los likes, de las redes, de las opiniones de otros o de cualquier cosa, y de esa manera pierden la oportunidad de mantener una excelente relación, una buena comunicación directa con las personas. ¿Sí? Entonces es toda la atención, muy importante. Cuando se quiere tener una buena relación interpersonal, hay que poner toda la atención en el momento en que la persona está compartiendo cualquier información, ¿ok? Toda la comunión, cuando hablamos de la comunión, hablamos de estar realmente unidos a esa persona, ¿no es cierto? Comunión significa común unión, estar conectados, realmente, estar conectados con las otras personas, estar allí, estar presentes, ¿ya? Una mirada negativa de otra persona puede significar que está constipado, ¿no? Entonces, hay veces simplemente cuando alguien le mira mal no es porque realmente está sintiendo odio o está sintiendo que le tiene envidia o celos o algo por el estilo, por eso le ve mal, no. Hay veces realmente puede estar pasando por algún problema físico, algún problema mental o espiritual y de esa manera pues uno puede ver con malos ojos, ¿no? Cuando lo contrario, simplemente tenemos que dejar pasar y listo, no ha pasado nada, ¿sí? Tenemos que aprender a ser un poco más tolerantes. Característica 10, autocontrol emocional. Eso significa que hay que ponerle nombre a tus emociones. Si no dices cómo te sientes, te enfermas. Entonces, el autocontrol emocional es clave, ¿ya? Tenemos que aprender a ponerle el nombre a cada emoción, ¿sí? Y para eso, por supuesto, tenemos que también aprender a nosotros mismos a decir cómo nos estamos sintiendo y si estamos con alguna persona cercana con la que tenemos confianza y queremos salir adelante, igual le vamos a decir qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos sintiendo. Y tenemos que comenzar diciendo, me estoy sintiendo así, ¿ok? Bueno, esta imagen pues es tomada, ¿no? De la primera película aquí nos llegó con el nombre de Intensamente, ¿no? Están las 5 emociones básicas allí. Entonces la persona tiene que decir, esta situación, esta circunstancia, me da miedo. O la otra persona dice, ay, me da unas iras de esta situación, o esto me provocó una ira, ¿no? Por supuesto, bueno, la alegría ni se diga, también el asco y la tristeza, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a diferenciar, a reconocer cada una de estas emociones y de esa manera se las puede tratar bonito y llevarlas de la mejor manera, ¿sí? Para tener un resultado positivo para cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es el camino más largo? Cualquier camino es el más largo cuando van los pies y el corazón no va. Entonces, el camino más largo, sencillamente, es cuando van los pies, pero el corazón no va. Es decir, la persona va a cualquier lugar, pero realmente no quisiera estar allí. Su corazón está en otro lado, su mente quedó en otro lado. Y eso pasa mucho con muchas personas que, por ejemplo, cuando se van a ir a algún lado, digamos, de vacaciones o un fin de semana o qué sé yo, se quedan tan preocupados por lo que dejan atrás, su casa, algún familiar o alguna cosa, que realmente no disfrutan de estar en ese otro lugar al cual fueron supuestamente a pasarla bien, a disfrutar. ¿Por qué? Porque sus pies le llevaron a un lugar, pero su mente, su corazón está en otro lugar, se quedó en la casa. Lo mismo pasa con los problemas, ¿sí? Cada vez que salgamos de nuestra casa, tenemos que aprender a dejar los problemas en la casa
y salir adelante y disfrutar de cada día, de cada momento, de cada instante. La vida es corta, pasa rápida, muy rápida, y si es que nos estamos preocupando por ese tipo de cosas, vamos a tener un montón de problemas terribles en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más controlados con nuestras emociones. Tenemos que ponerle más mente, ¿ok? No nos tenemos que dejar llevar justamente por las emociones. Recuerden, nosotros tenemos el control. Nosotros tenemos la capacidad para controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces tenemos que empezar cambiando precisamente la forma en la que estamos pensando. Ok, muy bien. Esta es la información que quería compartir con ustedes esta noche, ¿sí? Espero que les sirva de ayuda. Este video lo estaremos subiendo mañana, Dios mediante, o a más tardar pasado mañana lo estaremos subiendo, ya para tenerlo disponible, para que ustedes lo puedan ver, porque por los problemas de los cortes de electricidad, pues en algunos lugares no van a poder tener la clase, entonces van a poderlo hacer el momento que ya tengan la electricidad, entonces va a estar disponible el video, ¿sí? Ya se les estará comunicando, se les pasa, como ya saben, ahí en el WhatsApp de la academia, ahí estará el video. Y bueno, en otros grupos también se lo subirá para que puedan tener acceso al mismo el momento que así lo deseen. ¿Ok? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice Salmo 46:1. ¿Okay? Entonces Dios está allí justamente para protegernos, para cuidarnos. Él está al pendiente de todo lo que nosotros podemos necesitar, de todo aquello que realmente forma parte de lo que es nuestra vida y nuestra existencia. Sí, bueno, de mi parte, pues no queda sino decirles que tengan una excelente noche. Vamos a tener unos minutitos para ir a tomar algo, descansar un ratito. Y vamos a tener ya a continuación a las 8:30, en 9 minutos, vamos a tener la presentación de la oportunidad para los invitados. Entonces también tienen este tiempo, cada uno de ustedes, para poder mandar un mensaje a todos los invitados, es decir, ya mismo empieza el Zoom, conéctate, donde se va a hacer la presentación de la oportunidad. Que Dios me los bendiga, una excelente noche para con todos. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches, mis queridas familias.